Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En este momento vamos a hacer contacto con Vladimiro Mujica en Alemania. Así que nosotros pues aquí en esta señal, en alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, no damos pausa. Trabajamos pues en función de lo que nos motiva, que es la situación política, particularmente en Venezuela, en el hemisferio y en el mundo, porque es que ocurren cosas de la noche a la mañana que a veces no sabemos ni cómo definirlas, ni para dónde van, pero seguimos vivos y tenemos que aportar lo que podamos. Así que lo admiro, en particular con Venezuela, yo quiero que me des tu apreciación sobre esta reunión que convocó el gobierno en Miraflores con un grupo de la oposición que todo el mundo los tiene tildados de traidores, de alacranes, de no sé cuánto, y que han cohabitado de manera formal con el régimen desde hace mucho tiempo. Los demás no existen, ni el sector privado, ni la academia, ni la otra oposición, ni la diáspora. Entonces, inclusive algunos llegan a considerar pues que es una patada a la mesa de México otra vez. No sé cómo lo ves tú, cómo lo ven en el mundo, qué es lo que puede pasar aquí. Bueno, primero como de costumbre, saludos y otra vez gracias por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia también. Mira, yo creo que bueno, esa invitación tiene muchas lecturas y muy pocas lecturas, depende de por dónde se vaya uno. Yo creo que la lectura central es que dentro de los conflictos que hay al interior del chavismo, entiendo, creo que te lo comenté la vez pasada, que había una cierta molestia con bueno, el sector del chavismo de Jorge Rodríguez, y en particular con su actuación en la mesa de México. Y entonces, bueno, aparentemente Maduro decidió hacer una acción específica, o bueno, varias acciones específicas, una de ellas lo que tú estás diciendo, que fue invitar a los más destacados miembros bueno, la otra oposición es un decir, de la oposición, como tú dices, cohabitante, Colaboracionista, como lo ha llamado. colaboracionista, pues. Entonces invita a esa, como señalando, mira, aquí hay otro foco de oposición que yo manejo y que yo controlo, y entonces ese foco de México, yo no acepto que me trate de imponer cosas. Esa para mí es la lectura esencial. Además de eso, él y otra gente, bueno, tanto Colombia, creo que Samper declaró y Maduro también Bien. declaró que no podía haber elecciones si no se levantaban completamente las sanciones, que las elecciones están condicionadas al levantamiento total de las sanciones. Entonces, yo lo que pienso es que estamos asistiendo a algo que estaba en cierto modo dentro de los escenarios, porque esto es un juego de escenarios. Aquí no hay ninguna verdad ineluctable, sino que aquí hay escenarios, y uno de los escenarios posibles era que Maduro precisamente usara lo de México y tratara de detonarlo de México, o si no le interesaba detonarlo, lo podía tratar de emplear para usarlo para validarse internacionalmente con la idea de que, bueno, se estaban dando garantías para elecciones justas, etcétera, ¿no? Y cuando en realidad esas garantías no existían. Pero entonces el desarrollo de lo de México aparentemente lo enfureció, perdón, lo enfureció, y entonces la reacción es la que vimos, pues. Entonces, bueno, aquí es una relación extremadamente difícil entre una oposición en buena parte disminuida y una gente que se creen y actúan como los dueños del país. Y bueno, entonces llegamos nuevamente al tema que nos ha preocupado muchas veces, que es que las respuestas a ese tipo de acciones absolutamente desproporcionadas del régimen debieran encontrarse una oposición unida y que pudiera también llevar su voz de protesta internacionalmente. Pero la oposición está desunida, entonces las voces son muy desiguales. Pero yo creo que esa es la interpretación de lo que tú me estás preguntando. Pero alguien empujó a que las reuniones en México fueran con un solo sector
y no se involucrara al sector privado, a los distintos gremios, a la academia, porque la solución de un país no puede estar en dos bandos nada más, el régimen y uno más. Sí, pero eso no estuvo planeado así desde el comienzo y esa es esa es una mesa específica con la participación de Noruega esencialmente y de México, y ellos decidieron conjuntamente quiénes eran los representantes en esa mesa. Eso de mover la hora y de convertirlo en una representación amplia del país, eso nunca ha estado planteado, al menos no del lado de ellos. Tú tienes razón en plantear que eso es el deber ser, pero el deber ser no tiene absolutamente nada que ver con la Mesa de México. La Mesa de México es un escenario de negociación específica con la mediación de Noruega y de México, y eso es lo que es. Y no creo yo que vayan a incorporar ni a los miembros de la academia, ni las universidades, ni las fuerzas vivas del país, ni nada que se le parezca, no creo. No. Bueno, entonces, si esto de llamar a este sector de la oposición es un llamado de Maduro a Jorge Rodríguez para decirle que ese no es el sector que él necesita allí, sino el otro. O sea, definitivamente estamos a las puertas de un cisma en el PSV. No creo. En muchas oportunidades han habido, es decir, por ejemplo, cuando se trató de encausar a Rafael Ramírez, fue un movimiento interno del chavismo. Posteriormente, el encarcelamiento y la posterior muerte en prisión de Nelson Martínez y de gente asociada a la cuestión petrolera que era más cercana a Chávez, recibieron también un tratamiento durísimo. La prisión de Baduel. Hay muchas oportunidades en que el chavismo entraba en crisis. Yo no me atrevería a vaticinar que esto fuese una crisis terminal ni nada por el estilo. Y es una crisis por sectores, porque está el sector de Cabello, está el de Maduro, está el de Rodríguez, están los chavistas así llamados originarios, los que estaban cercanos a Chávez y que ahora están muy apartados del gobierno. Yo no creo que esto significa ningún cisma crucial del chavismo. Sí considero que por ahora lo que es un ajuste es prematuro, en mi opinión, decir que esto vaya a conducir a una separación en serio. Y lo que sí evidencia es que, bueno, uno, que Maduro sigue teniendo mucho control de la situación, y dos, que el país está a merced de este tipo de actuaciones sin ninguna, sin ningún Para interés los, en el los que bienestar del país. abrigábamos para los que abrigábamos la posibilidad de que después de este diálogo se definieran también las cuestiones de índole política, los presos que están de un sector civil y un sector militar, que se liberaran, el tema no se tocó, como tampoco se tocaron otros temas que son esenciales hoy día, pues simple y llanamente, o sea, ¿cómo rescato 3.000 millones de dólares entonces para arrancar la campaña electoral que viene? ¿Será? Porque yo no creo que sea para invertirlo verdaderamente, y aunque esté en manos de la ONU implementar los No, programas. no, bueno, aquí no hay ninguna solución fácil, José Antonio. O sea, el denigrar de la mesa es muy sencillo. El abrigar esperanzas que no tienen asidero también. Aquí hay un proceso extremadamente complicado, del cual la mesa es una pieza de ese rompecabezas. Y es una pieza muy importante, pero nuevamente, con una oposición desunida, la mesa, por un lado, siembra algunas expectativas, luego temas cruciales como el que tú estás diciendo, el de los presos políticos, no se discute abiertamente. Luego la dinámica de las primarias de la oposición son, siguen su propio curso, sin tener en cuenta esta historia de la mesa. Desde el punto de vista internacional sigue existiendo una presión importante sobre Maduro para que, sobre todo el lado de Petro, para que se liberen, pues cese la represión política, por lo menos de la dimensión en que existe actualmente, y se toman una serie de decisiones que apunten a algún tipo de elecciones, donde, por cierto, si la oposición sigue dividida como está, cualquier oposición que se convoque, Maduro tiene grandes posibilidades de ganarla, aún siendo minoría en el país.
Ahora, Entonces, bueno, es un panorama muy confuso y en el cual no es muy difícil ser pesimista, pero de ninguna manera se puede abandonar la pelea. no, por supuesto, por supuesto. Y hablando de no abandonar la pelea, yo tengo entendido por lo menos que el grupo de ciudadanos del movimiento Ciudadanos Venezolanos en el mundo está creando capítulos ya en algunos países. Tengo entendido que hoy en México se instala una unidad de trabajo. Ya existe en Sí, España, no sé si se harán en otras partes, que sí. asociado con Benamérica, que también tiene un trabajo similar desde el punto de vista de la creación de capítulos y la formación de sectores para propuestas formales para un rescate nacional. O sea, ¿qué sector de la mesa pudiera asumir que eso que están haciendo estos grupos es valedero y logran involucrarnos en un momento dado pues en estas conversaciones? No es factible tampoco, porque son gente que están aportando, están construyendo planes y programas, profesionalmente hablando. No están hablando de política, están hablando del país. O sea, no hay ningún sector de los que están negociando o de los que no están negociando que puedan empujar a que este grupo de ciudadanos en el mundo y de la diáspora y América y a lo interno, que también hay mucha gente que se identifica con esas causas, puedan sumarse a ese diálogo. Entonces, al diálogo en México. Ajá. Bueno, el diálogo en México, yo te dije lo que pensaba, yo no creo que hay ninguna posibilidad de meter gente distinta a la que está en el diálogo de México. Lo que sí podría hacerse, que se ha planteado, es que en el diálogo de México se discuta el problema de la votación de la diáspora y otras cosas que están planteadas. Y yo no veo No, que algunas vayan a ver. formulaciones de esas, a eso me refiero. Sí, sí, bueno, eso se ha planteado y se le ha tocado de varias maneras. Y hasta ahora, bueno, la respuesta no ha sido demasiado activa. Luego, nosotros tuvimos una comisión perdón, una reunión bastante buena con la comisión de primarias, Ujú. donde planteamos muchas de las cosas que hemos estado diciendo respecto a las primarias y planteamos sobre todo lo que eso puede significar si se lo hace adecuadamente en el rescate del voto. Porque las primarias tienen el potencial para transformarse en una acción muy importante de rescate del voto o se pueden transformar en una acción irrelevante, que sería un desastre. Entonces, digamos, una parte importante de que sean lo uno o lo otro depende de cómo se la realice y si participa o no participan los venezolanos en el mundo, los venezolanos que están fuera de Venezuela, y si se hace sin el control del CNE, y si se hace en un esquema o de segunda vuelta o de selección múltiple. Esas son las cosas que nosotros hemos estado tocando y las planteamos ante la comisión primaria también. Entonces, ¿Quién tendría, nosotros nos seguimos, quién tendría la nos última seguimos- palabra en convenir con que la diáspora vote? Porque si Maduro está fortalecido, como tú dices, y maneja a diestra y siniestra los planes y programas de con quién se tiene que reunir o no, definitivamente pues todo el mundo percibe que a él no le interesa que la diáspora vote. Entonces no, la por primaria supuesto. también sería un fracaso. Sí, por supuesto que eso sería así, pero una cosa son las primarias y otra cosa son las elecciones presidenciales. Nosotros con la comisión de primaria no estamos discutiendo el voto en las elecciones presidenciales, estamos discutiendo el voto en la primaria como preámbulo para las elecciones presidenciales. Y estamos sosteniendo que unas primarias que sean hechas como un elemento no de sumisión, sino un elemento disruptivo de la dinámica que pretende imponer el régimen de sujeción y pues, bueno, prácticamente, pues bueno, de sumisión a los designios del régimen. Nosotros estamos diciendo que si esas primarias se plantean como un acto de desobediencia y se garantiza que puedan participar la diáspora, pues entonces pueden ser un elemento importante en la construcción de voluntad hacia las elecciones presidenciales. Yo creo que el dar por sentado que la decisión sobre el voto de los venezolanos fuera de Venezuela le va a corresponder puramente a Maduro significa anticiparse prematuramente, valga la redundancia, significa anticiparse a lo que puede ser la elección primaria. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando por todas las rutas de pelear pues
para que esa percepción sobre las elecciones primarias llegue a algún punto. Bueno, si llega a su final en la forma en que está planteada, pero en el régimen hay muchísimos que dicen que van a, como de lugar, imponer que se adelanten las elecciones presidenciales. Entonces, También puede no, ser. la primaria y que haga la comisión y sin el consentimiento previo del CNE y este se pliega a lo que Maduro y su grupo digan, pues las elecciones no tendrían el propósito que nos hemos venido planteando. Bueno, el tema de las elecciones primarias no está regulado como están reguladas las elecciones presidenciales en la Constitución. Entonces es un tema de imponer, es decir, pretender que las elecciones primarias se tengan que hacer bajo la férula, bajo el control, bajo la égida del CNE, no está en ninguna parte en la Constitución. Es cierto que la ley de participación electoral trató de poner un bozal pues, a las elecciones tipo sindicatos, organizaciones políticas, etcétera. Pero ahí hay mucho espacio para la acción política. Entonces, el, el que, el, que se, el que se genere una respuesta en relación a las primarias no se puede descartar con el argumento de que el régimen pretende adelantar las elecciones. Bueno, si las adelanta, ya se verá, pero el tema principal es cómo, cómo se va moviendo eso hacia adelante en términos políticos. Claro. Bueno, de todos modos, yo quisiera que me dieras también un comentario adicional antes de terminar con respecto a este evento que se va a realizar esta noche en México, que me imagino que tú vas a estar presente también a través de las redes, ¿no? Porque es un evento para crear este movimiento ciudadano venezolano en el mundo, que está de alguna manera pues interrelacionado con Benamérica y sus iniciativas, ¿no? ¿Cómo Sí, fue? yo sé del evento, no sé si voy a poder estar presente. Se va a constituir un núcleo pues ahí en México, ahí va a estar este, Luis Alberto, Yo, Augusto Luis Colmenares. Augusto, perdón, Luis Augusto Colmenares, que es la Estar pieza presente, clave, pues Paciano Padrón va a estar presente a nombre de Benamérica. va a estar paseando también. Yo voy a tratar de estar presente, pero no estoy seguro. Ok. ¿Y de qué características va a ser el movimiento en México? Nada, es un movimiento bueno, de acción, pues nosotros acordamos constituir movimientos locales que puedan expresarse frente a los países, a los gobiernos, a los países de acogida y que Ajá. vayan adelantando las acciones que tienen que adelantar en términos de una eventual participación bajo un registro electoral ciudadano, no necesariamente el del CNE, que vayan también adelantando las acciones en relación al Fondo de Participación Ciudadana. Es decir, todas las cosas que nosotros hemos estado planteando, pero que sea con un espíritu de organización local. Exacto. Porque normalmente estos países impiden las actividades políticas de nacionales de otros lados en cuanto a movilización y en cuanto a desplazamiento y en cuanto a eventos en particular. En este caso se garantiza que el gobierno mexicano respete las iniciativas que los venezolanos desplieguen en función de sí mismos para alcanzar objetivos electorales y políticos en su país. ¿Será factible que no surjan por allí contratiempos operativos? Pueden, pueden surgir contratiempos, por supuesto. Eso depende de lo que se le pida al gobierno mexicano que haga. Si se le pide al gobierno mexicano, por ejemplo, que comparta sus registros sobre los venezolanos, bueno, puede ser que digan que no. Si se trata de reuniones de venezolanos y después eso se va a traducir en una carta al gobierno mexicano, yo no veo que vaya a haber ningún inconveniente. Pero nuevamente, eso es una dinámica compleja. Hay cosas que pueden pedir que despertarían la reacción del gobierno y hay otras que no necesariamente. Entonces, bueno, Sí, porque está esa planteado y pelea, como quiero dicen en crear tu tierra, la pelea es peleando. sí, El anticipar todos los obstáculos no significa que uno va a dejar de hacer lo que tiene que claro. hacer. No, yo te lo digo porque está planteado y así se ha diseñado que hay que crear capítulos en todos los países donde haya migrantes para lograr el objetivo nacional venezolano en el momento dado, de cambiar y pronunciarse. Pero el punto está en que la creación de esos capítulos y de esas unidades de trabajo de carácter político en los países afines al régimen de Maduro, o sea, de alguna manera, pues también se
contrapongan, ¿no? A la intención que se anda buscando. No sabemos si lo dejan Pues, actuar o no lo dejan actuar. Eso de alguna manera creo que sería lo preliminar a garantizarse, ¿no? Que los dejen funcionar como entes nacionales venezolanos, pues para diseñar sus propias vías de pronunciamiento, participación. eh, lo primero es organizarse. Yo no creo que lo primero sea tratar de resolver un problema burocrático, Bueno, político, organizarse es convocar a hacer censo, ese tipo de cosas. que además no veo yo exactamente cómo habría que plantearlo. Porque si tú me dices que están tratando de hacer unas organizaciones que están conspirando por medios cívico-militares contra el gobierno de Maduro, etcétera, bueno, no sé. Pero eso no es el caso. O sea, por lo pronto lo que se trata es de acciones cívicas de los venezolanos. Ok, Si en algún momento aparece una oposición, bueno, ya será. ya. Bueno, de todos modos, pues nosotros aquí en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, estamos intentando de todas maneras, pues, recoger todas las opiniones que quepan, atraer aquí como voceros a todos los sectores que haya en cualquier país, pues, que quieran alinearse con esta causa. Y desde luego, pues, esta tarde vamos a tratar de estar pendientes. Voy a ver cómo me conecto yo con la creación de este movimiento de ciudadanos venezolanos del mundo del México para que en el momento que se está produciendo esa circunstancia de crearlo, por lo menos lo pongamos de manifiesto, se haga visible y que, bueno, en otros países donde se vayan a crear capítulos similares, pues también tengamos el enlace en un momento dado para ir canalizando, pues, las inquietudes, las búsquedas, los propósitos, los planteamientos y las formulaciones que quepan para perfeccionar esta iniciativa, ¿no? Así es. Ok, bueno, te agradezco mucho el Bueno, tiempo en el día de hoy. Yo sé que usted anda en el corre-corre, pues, académico un abrazo, pues. y estamos en contacto. Se me cuida. Ok, Ok. cuídate mucho, pues. Chao, chao.